Hoy, Bezrat Hashem, me enorgullece presentarles una explicación sobre una persona, un rabino que marcó mucha huella con su historia, pero sinceramente, cada vez que leía sobre Elisha ben Abuya, que vamos a hablar de él, hay muchas cosas como que quedaban en el limbo, muchas cosas no claras, muchas cosas no entendibles, muchas preguntas en el aire que hoy, Bezrat Hashem, después de una semana entera clavándome en todos estos dichos y fuentes, quiero presentarles algo bien organizado que aclara mucho la historia con todas las confusiones que esta representa. Vamos a poner orden hoy, Bezrat Hashem, en la vida de Elisha ben Abuya. Ok, comenzamos. Sobre Elisha ben Abuya está escrito lo siguiente, para que entiendan la grandeza de él. אמרו עליו, על אלישע בן אבויה, שלא הייתה הזרה ננעלת על איש חכם וגיבור בתורה כמותו. Una expresión, cuando se reunían todos, no hay nadie que les superaba en jochma, en sabiduría, en grandeza de Torah. Dentro de esa frase se entiende también como que la puerta no se cerraba de tantas personas que venían a escucharle. Cuando hablaba en Bet Midrash de Tiberias, que era el lugar donde se estaban congregando todos los jajamim post destrucción del templo, והיו כל החברים עומדים ומאזינים לדבריו, y todos los colegas estaban sentados y parados escuchando sus palabras. Cuando terminaba las conferencias, se acercaban uno por uno a besarle la cabeza. No sé si se acuerdan, una vez les dije, aquí no sé si lo dije, que había costumbre siempre besarle al jajam. ¿Dónde? Hay besos en la cabeza, besos en las mejillas, beso en el hombro o beso en la mano. ¿De qué depende? Si eran escribanos, les besaba la mano que escribe. Si eran encargados de toda la función de la comunidad y tenían a toda la gente sobre sus hombros, le besaban el hombro. Si eran grandes oradores, les besaban las mejillas. Y si eran sabios, le besaban la cabeza. Era una forma de valorar lo que hacía. Y termina el Midrash diciendo, ¿dónde está todo esto? En el Midrash Ruth Rabbah, capítulo 6. Y si así es en Tveria, donde estaban todos los picudos, imagínate cuando Elisha ben Abuya iba a las ciudades y a los países, se volvían locos de él. ¿Ok? Al tener a alguien tan grande, sorprende su cambio drástico. ¿En qué se convierte Elisha ben Abuya? Él reniega. Hoy todo. Hoy vas a tener cátedra de Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya reniega. A raíz de su renegación, hay dos tipos que reniegan. Uno que dice, chao, ya, no quiero, va y hace su vida en Las Vegas. Elisha ben Abuya no. Él reniega y se encarga de destruirles a todos su fe. Cabalga en Kippur, que cayó en Shabbat, delante de todos los jajamim, delante de todos los jóvenes. Imagínense el shock de los jóvenes que ven ese gran
jajam ayer profanando Shabbat y Kippur en público. Pero no los hace pecar. No, eso no le tumba a nadie las cosas. 2, va con una mujerzuela y todos lo ven. 3, dice el Midrash, cada niño, alumno, bajur, que le veía a Elisha estudiando Torah, espiritualmente le mataba, burlándose de él. ¿Qué haces? Deja eso, son tonterías. Para el colmo de los colmos, iba con los romanos que decretaban 2 por 3 cosas fastidiosas para el pueblo y les decía, ordénales cargar en Shabbat, ordénales profanar tal cosa. Y cuando el público encontraba el truco, dijeron los romanos que en Shabbat todos deben de cargar. Entonces cargaban en Carmelit, en pasillos, que según Jajamim no se puede, según la Torah se puede. Llegaba Elisha ben Abuya y decía a los romanos, les están engañando. Diles que lo carguen en Reshut Rabim. ¿Cómo puede ser que alguien con todas las ma'alot y grandeza que les expliqué antes, llegó a caer en cosas tan graves? A raíz de todo eso, él recibe el nombre Ajer. Ajer. La raíz de ese nombre es que cuando él fue con una mujerzuela, ella dijo, oye, este no es del rabino. Y ella dijo, no, seguro este es otro. Ajeru. Este es otro. Y de ahí se le pegó el nombre Ajer. Lo que vamos a entender a continuación es, 1, ¿qué le pasó a Elisha ben Abuya? 2, cómo una persona así, que amerita la decisión de Jajamín, que sea excomulgado, ¿no? ¿Jajamín tienen razón en excomulgar a Elisha ben Abuya o no? Sí. Moshe, ¿sí o no? ¿Jajamín tienen razón en excomulgar a Elisha ben Abuya? Sí. Pachtia Rabim. Si Elisha ben Abuya se merece ser excomulgado, ¿por qué Rabbi Meir Baalanés, el único jajam que sigue, estudia con él, habla con él? Si una persona renegó de esta forma, lo más lógico que todos le abandonen. 3, vamos a averiguar. 1, ¿qué le pasó? 2, ¿por qué Rabbi Meir no le suelta? 3, al final, ¿qué pasó con él? ¿Cómo termina la historia de Elisha ben Abuya? Que sepan, es machloket entre el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli. El Talmud Yerushalmi dice que Elisha ben Abuya murió haciendo teshuvah. El Talmud Babli dice que no. Y había procesos tras procesos post muerte para que por lo menos le saque a Kadosh Baruj Hu de Gehinnom. Y eso también hay que entender. ¿Por qué las Gemarot discuten qué pasó al final con él? No, al principio que entre y después que sale. Eso es Babli. El Yerushalmi no. Murió haciendo teshuvah. Otra pregunta muy fuerte que tuve es, si una persona renegó tanto y se convirtió en una vergüenza para el pueblo de Israel, ¿les parece lógico que esté escrita una Mishnah con su nombre? ¿Qué se hace normalmente? Se queman los libros. Imach Shemo Bezichro significa que se borre su nombre y su memoria. Como la Mishnah en Pirkei Avot dice, Elisha ben Abuya Omer, el que estudia como niño tiene una ventaja muy grande.
Porque cuando estudias bien desde chico, escribes las cosas con claridad. Pero cuando escribes la Torá con confusiones, es decir, escribes boberías, tonterías en tus hojas cerebrales, y después quieres borrar y escribir cosas puras, no se escribe bien. Esa es la Mishnah en Pirkei Avot. Si Elisha ben Abuya renegó, había que borrar la Mishnah en Pirkei Avot. Y la verdad que hay otra membra, dos, en nombre de Elisha ben Abuya, en otro lugar, en un, ya les digo dónde, que está escrito allá claramente lo siguiente. Elisha ben Abuya decía, la Torah es muy difícil de obtener, como es difícil de obtener utensilios de oro. Y es muy fácil perder, como es fácil de perder utensilios de vidrio. Te matas haciéndolo, y hasta que ya lo tienes, ¡bum!, se cae y se rompe. Ten cuidado. Con todo lo bonito de lo que él dijo, dada la realidad que está dicho por alguien que renegó, había que borrar, porque esos dos escritos quedaron en nombre de Elisha ben Abuya. Vamos a comenzar entonces para explicar de A a Z todo y bien. 1. No me acuerdo si aquí lo hablamos. Hay conceptos de semillas. Semillas. El agua de la sotá. Cuando la mujer que se sospechaba de ella tomaba las aguas, ¿qué hacía las aguas de la sotá? Si era culpable, Si es culpable, muere. Si es no culpable y es pura, la traía bendiciones. ¿Las aguas qué eran? ¿Aguas malditas o aguas benditas? Aguas. Aguas benditas, la verdad. Tenía el Shema Meforash borrado allá. ¿Qué hace ese tipo de aguas a la persona? Depende de las semillas que hay en la persona. Depende de lo que tenga la persona adentro. Amplifica. Hace crecer lo que hay adentro. Entrar al Kodesh HaKodashim. Esa luz divina, ¿qué hace? Saca lo que tienes adentro. Por lo tanto, puede entrar un Kohen Gadol llamado Yohanan y salir de Kodesh HaKodashim tzdoki, medio renegar. Y puede entrar Ishmael Kohen Gadol y ver profecías y ver cosas maravillosas. ¿Qué hace entonces Kodesh HaKodashim? Te saca lo que tienes adentro. ¿Qué hace la Torah sagrada a una persona? Lo mismo. Dice Jajamim, la Torah se llama Sam, Sima Befiem. Sima es Sam, veneno. No. ¿Ah? Pócima. ¿Cómo se hace cuando los doctores hacen mezclas de cosas? Ok. Fórmula. Muy bien. La Torah es pócima. Obvio, es la palabra. Entonces, ¿qué hace la Torah? O Zahá, Sam Ahaim o Sam Amavet. La Torah o es elixir. de vida o es de veneno. Jajamim llaman a la Torah veneno. ¿Cómo la Torah va a ser veneno? Es que si veneno contienes, la Torah te va a Multiplicar. potencializar tu veneno interno. ¿Qué hace cargar el arca sagrada al que la carga? Lo mismo. Si eres Korah, te saca más a flote
tu odio, tu envidia, tus locuras. Si eres una persona buena, serás más bueno. ¿Qué hace la Kabbalah? Eso y más. Aguas benditas con full vitaminas. Pero entonces no cualquiera podría entrar. Obvio. Ni Kabbalah ni nada. Nada. No, pero cuando vienes con intenciones, eso es muy importante aclarar, que eso te limpie, la intención de limpiar ya es un gran paso. Elisha ben Abuyá, ¿qué semillas contiene? Las cuales reventaron, salieron, brotaron cuando él entró al Pardes, a la Kabbalah. 1. Desde que es chiquito cuenta la Gemara, en su Brit Milá, había una fiesta que Abuyá hizo y de un lado se sentó el público y de un lado se sentaron unos jajamim. De repente ve todo el público una luz divina que envuelve a esos jajamim. Dice el papá, wow, qué increíble, mira qué honores tienen estos jajamim por la Torah que estudia. Yo también quiero que mi hijo sea, no que sea así de jajam, que sea tan honorífico, honrado, que tenga tantos honores. Es decir, es entrado de antemano con intención de honor. 2, semilla número 2. Dice la Gemara, no paraba Zemer Yevani mi pumé. No paraba de cantar canciones griegas. Imagínense al jajam, de repente se le escapa una canción de Michael Jackson. Pero peor aún, las canciones griegas eran llenas de filosofía griega. Cantar canciones griegas era de alguna forma adular la filosofía griega. Aunque él sigue dando clases de Torah, internamente hay un amor o cariño o respeto o admiración por cultura griega. 3, en Elisha ben Abuyá, cuando daba clases, en vez de cuando dice la Gemara, Sifre Minut Noshrim Meheko, se le caía revistas de Buda, de sectas. Quería leer, sea como cultura general, sea para debatir, sea para conocer, o sea para emocionarse de otras culturas. ¿Qué hace esas informaciones? Semillas. ¿Qué hace esas? Confunden. Es una confusión interna. Hacia afuera, ¿qué se ve? Está bien. Todo bien. Todo bien. Una gran semilla es el hecho que él ve a su hijo pidiéndole a su nieto de Elisha ben Abuyá, sube al árbol y haz mitzvah shiluach haken. Nieto. Hay 2 mitzvot en la Torah que está escrito. Vivirás mucho tiempo. Obedecer a papá y a mamá y hacer mitzvah shiluach haken. Sube el nieto. Fue el otro nieto el que lo resolvió, ¿no? ¿De qué me hablas? No La tengo la duda menor idea. de Shloah Haken, y por qué murió, el nieto de Elisha. fue el que resolvió, encontró la razón real, ¿no? De qué había pasado, de qué era. No, eso lo dijo Rabbi Akiva, su maestro. No. Entonces sube el nieto al árbol y cae y muere. ¿Qué dice Elisha ben Abuyá? ¿Qué está pasando aquí? Otra versión en otra Gemara es vio la lengua de uno de los grandes jajamín que fueron ejecutados por los romanos en la boca de un perro o lobo, algo así,
que como estaba muerto despreciadamente por los romanos, el perro llevaba la lengua que agarró del cadáver. Y él decía, una lengua que toda la vida habló de Torah, ¿cómo termina así? Todas esas imágenes le crean internamente un tohu vabohu muy fuerte, que son semillas escondidas en una persona que aparenta que todo bien. Cuando él entra a la Kabbalah, ahí fue la gota que derramó el vaso. Eran las aguas que sacaron todas esas semillas a la luz. ¿Qué pasa ahí? Ya hablamos en varias ocasiones que hay 4 mundos: el de Dios, el de las almas, el de los ángeles y el de los humanos. En el mundo de las almas hay almas nada más. En el mundo de los ángeles hay ángeles. Solo que hay un alma importante que Dios la llevó y la puso en el mundo de los ángeles y no en el mundo de las almas. Se llama Hanoch, que cuando Dios le recoge, le convierte en el ángel Matatrón. Y él es un ángel muy importante que se llama, dijimos la semana pasada, Sarapnim, y él es Sofer, escribano, que se sienta, subrayo la palabra, se sienta y escribe los de Judíos de Am Israel. Esa es su función. ¿Por qué subrayé la palabra se sienta? Pero ¿qué? Muy bien. Porque los malachim, su término es Venatati lecha malachim ben haomdim. Serafim omdim mi malo. El malach no hay forma que se siente. Veraglehem regel yeshara. Y sus pies es un pie derecho. O sea, malach es parado. Elisha ben Abuya entra en el Pardes, llega a niveles muy elevados y alcanza llegar a ver el mundo angelical y ve a Matatrón, y aquí voy a hacer una pausa, que por lógica Matatrón no parece un ángel, porque es un alma. ¿Cuál es la diferencia de un alma y un ángel? No tengo la menor idea. Yo lo veo y del miedo me convierto en un alma. Pero debe de ser algo muy diferente. Diferente para más o diferente para bien. ¿A qué me refiero? Esperen un minuto. Si yo pongo aquí un ángel y a ti, un humano, ¿la diferencia es para bien tuya o para mal? ¿Eres degradado o eres más que él? ¿Cómo se ve? Menos. Eres humano, carne y hueso, y el otro algo espiritual. El problema es que ¿por qué? Porque tú vienes de aquí y él viene de aquí. Pero cuando estás hablando de almas que vienen de acá arriba, ante un ángel, es abismal. Es abismal la diferencia. ¿Mucho más el alma? Claro, porque viene de más arriba. Entonces, es una imagen que Elisha ben Abuya ve en el mundo angelical como algo mucho más diferente. Obvio, Elisha ben Abuya se sorprende de lo que ve. Nosotros hoy en día tenemos toda esa información, Matatrón y esto, lo otro. En ese entonces, no se olviden, pocos tienen esa información. Rabbi Akiva la tiene. Por lo tanto, entra fácil y sale fácil. Él se la pasa a Rabbi Shimon Bar Yochai. Elisha ben Abuya viene más de la rama de Rabbi Meir Baal HaNes, que es una rama más del Nigle, que está entrando en la Kabbalah y conociendo eso. Pero se sorprende la diferencia. ¿Qué le viene a la mente? Lo primero que viene a la mente, ¿qué es? Estoy viendo a un Dios. No, primero, estoy viendo a Dios. Cuando veo a Matatrón, estoy viendo a Dios. Y para el colmo, está sentado. Y no hay forma de sentarse en este mundo. Además, veo figura. El alma
tiene figura, tiene una silueta. Lo hablamos una vez. Tiene una silueta limitante. Entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Y ve su poder, y aquí viene un error. Matatrón no sabría cómo explicarlo así, pero le deja confundir, o mejor dicho, no sé. Como que no se paró, tenía que haber separado. Sí, pero ¿por qué no se para? Para confundirlo. Es como decir, wow, por fin llegó a mi mundo, al mundo que no es mío. O sea, yo soy de más arriba, pero yo estoy acá. Pero por fin llegó alguien que me conoce, que me ve, no sé, como decir, hola, aquí estoy. Soy mexicano, pero soy el dueño de Las Vegas. Como uno así fanfarronea. Y por ello, Matatrón es castigado con pulsaduras, con latigazos de fuego. Elisha ben Abuyá, ¿puede interpretarlo? No es difícil. No es difícil. Ok, estoy viendo un alma en el mundo de los ángeles, así de fácil. Pero ¿qué pasa a uno que ya... ¿Ah? El alma no Sí. tiene figura y sí. Sí, los almas tienen figura, dijimos, claro. El alma tiene que el alma, no Akadosh Baruj Hu. El alma tiene que tener una silueta limitante, porque si no tiene una silueta limitante, cuando se pega con otra alma, se hacen uno. Lo hablamos una vez. ¿Por qué Elisha ben Abuyá no puede entender algo tan obvio y decir, oye, estás viendo otra cosa aquí? Respuesta, cuando ya llegas con tanta confusión, cuando ya llegas con tantas semillas de Safek, se te brota. Y ahí es cuando Elisha, como les dije, se convierte en otra cosa. Se convierte en Mahdi Rabim, hace pecar al público, da una mala imagen, profana Shabbat que cayó en Kippur, iba a los alumnos de Torah y les convencía que están equivocados para que dejen de estudiar Torah. El Midrash dice que los mataba espiritualmente. Iba con... ¿Ah? Estás estudiando Torah, estás loco, son tonterías, esto es todo mentira. No estabas en la introducción, ve la grabación. Y iba, ¿qué dijimos? Con los romanos. Les decía a los romanos, decrétenlos que carguen en Shabbat. Decrétenlo que profanen. Y tú agarrabas la cabeza y decías, Ribono Shel Olam, ¿qué está pasando aquí? Iba con mujeres suelas y todos lo veían. Arrancaba en Shabbat, delante de todos, de la tierra, un pepino, a comerlo. Mahdi Rabbi Mamash. La pregunta que hicimos, ¿cuál era? ¿Por qué Rabbi Meir Balanés le sigue? Es muy difícil entender el ánimo de Rabbi Meir Balanés. Dice el Rambam, hay cosas que se consideran me'akve teshuvah. Alguien que peque en esos pecados, dice el Rambam, Hashem le dificultará volver en teshuvah. En mesapkin beyadol achzor bichuvah. Dios no le dará la oportunidad de volver en teshuvah. ¿Quién es? El primero en la lista, Joteu Machtita Rabbim. Uno que peca y hace pecar a los demás, no hay teshuvah. Entonces, el Rabbi Meir Balanés no conoce la halajá. ¿Por qué insistes? No hay. Además, sale una voz divina. Lo que era en esa época profecía en el grado Bat Kol, y dice, Shuvu Banim Shobavim, retornen hijos traviesos, Chutz Meacher, no, Chutz Meacher, solo no acepto, dice Akadosh Baruj Hu, Acher. ¿Qué dicen todos los Jajamim? Pues claro. ¿Qué dice Rabbi Meir Balanés?
No, ¿cómo que no? Además, hay un concepto muy interesante. En el libro de Rabbi Meir Balanés decía sobre el pasuk que después del pecado de Adán y Javá, Hashem les vistió de kotnot or, túnicas, con túnicas de piel. Or con ain es piel. Rabbi Meir ponía asterisco, en su libro ponía kutnot or, luz. ¿Qué quiere decir? Explican los comentaristas. Vaya al Bishem. Y les hizo las túnicas. Vayal Bishem. Lo dijimos esto, ¿verdad? Se los dije esta palabra, ¿verdad? ¿No? Y les vistió. ¿Cuál es la traducción? Había luz en Adán y Javá. Y Hashem cubrió la luz con piel. La piel aludirá a klipa. Klipa es cáscara. Que adentro hay luz. El problema es que no dice el pasuk vayal bi Shem. Le falta yud. Aquí tenía que ir yud. Explican los mefarshim. Aquí lo que dice en verdad, va il besham. Y se vistió Dios de ello. Como diciendo, si tú te alejas y te me cubres, yo también me cubro de ti. Tú entras en una kelipá y yo, Dios, entro en otra. No quieres saber de mí, yo no quiero saber de ti. Y prácticamente esto es lo que le pasa a Elisha ben Abuyá. Él no quiere saber de Dios y Dios no quiere saber de él. Ante este panorama tan caótico, el único que no tira la toalla es Rabbi Meir Balanés. ¿Por qué? Explicación simple, porque Rabbi Meir Balanés, su función de vida en una época tan caótica es ser Mezaké Rabim. Salvar a todos, iluminar a todos y no dejar que ningún Yehudí se nos pierda. ¿Y la otra era la encarnación? Dos. Ya dijimos que Rabbi Meir Balanés es reencarnación de Matatrón. Debido a que Matatrón causa, que es la parte espiritual de Rabbi Meir que está arriba, causa a Elisha ben Abuyá caer, Rabbi Meir Balanés siente responsabilidad, siendo él parte de Matatrón, en salvarle a Elisha ben Abuyá. ¿Qué le da ánimo a Rabbi Meir Balanés? Empezamos. ¿Qué dijo la Bat Kol? ¿Qué dijo la voz divina? Shuvu banim shovavim chutz me'acher, ¿no? Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Dice Rabbi Meir Balanés, esta frase me anima mucho. Uno, le llamó Banim. ¿Se acuerdan? La majloque de Rabbi Meir Balanés con Rabbi Udá. Cuando uno peca, si es Ben o Eved. ¿No? Rabbi Udá dice, cuando pecas te llamas Eved. ¿Cómo llama a Kadosh Baruj Hu? Shuvu Banim. Aunque pecan, todavía te llamas hijos. Dos, oye, ¿por qué Dios le llama? ¿Por qué Dios le llama Ajer? Él tiene un nombre. Se llama Elisha. Respuesta. Es como decir
es una persona que otro le invadió. Alguien que era y algo le envolvió, algo le conquistó. ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Dice Rabbi Meir Balanés, Hashem lo que quiere es que ese ajer de Elisha ben Abuyá se le vaya. Fíjense qué término bonito te dijeron Jajamim sobre Elisha ben Abuyá. Decían unos, era un dátil. Dátil. Después dijeron, Elisha ben Abuyá era granada. ¿Cuál es la diferencia entre dátil y granada? Explica los mefarshim. El dátil es muy bonito, contiene basura. Es la época primera de Elisha ben Abuyá. Se veía bien, pero la basura la tenía adentro. Cuando él reniega, dice Rabbi Meir Balanés, ahora es granada. La cáscara está afuera, pero la fruta está adentro. ¿Entendieron la diferencia? Voy a ir por la fruta. Voy a pelarle su cáscara. Pero lo que lo contaminó es lo de adentro, lo que lo hizo. Es decir, había basura adentro, hipocresía afuera. Ahora es al revés. La basura salió afuera, Y él por dentro estaba. y ahora, pero él por dentro, dice Rabbi Meir Balanés, todavía lo tiene. ¿Cuándo se da cuenta Rabbi Meir que él tiene razón? Ahora viene la historia importante. Cabalga en Shabbat Elisha ben Abuyá. Y Rabbi Meir caminando y le dice, entonces, ¿cómo explicó mi maestro Rabbi Akiva el Perú? No, tus maestros decían así, 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 así. Y de repente se frena Elisha ben Abuyá y le dice, Rabbi Meir, ya no puedes seguir. Adkan Tchum Shabbat. Hasta aquí es la distancia que se puede salir de una ciudad en Shabbat, que son 2000 amá, como 1 kilómetro. Ya pasamos, ya llegamos, estás concentrado en el estudio. No, yo conté los pasos del caballo para calcularlo y no hacerte pecar. Rabbi Meir aquí escucha otra cosa totalmente. Él, en esta etapa, no quiere que yo peque. ¿Qué les conté? ¿Qué hacía Rabbi Meir? Elisha ben Abuyá al principio procuraba que todos pequen, especialmente en Shabbat. Porque si él opina que todo es mentira, pues para todos es mentira. ¿Qué hizo Elisha ben Abuyá en ese día? Estaba contando pasos de caballo para que... Les conté el caso de mi amigo, estaba volando en el avión. Él es kosher, no se ve. ¿Sí? Les conté, ¿no? Y entonces el que está sentado al lado tenía mucha hambre. Mi amigo se quedó durmiendo, le pusieron la comida. Cuando llega la azafata, la quiere devolver la comida, porque no era kosher. Y ve que el que está sentado al lado está comiendo y comiendo y comiendo. Y se voltea y le dice, mira, no, lo voy a regresar. Si gustas algo de acá, mejor. Le dice el extraño, tú no quieres comerlo porque eres kosher. Yo también soy judío, no kosher. Pero hasta cuanto yo sepa, si yo acepto de ti tu comida, te estoy haciendo a ti pecar. Eso ya quiere decir un grado. Ven Elisha ben Abuyá y dice, ya no quiero que peques por mí. Rabbi Akiva se le queda así diciendo, ¿aquí qué pasa? Rabbi Meir. Y viene le dice Rabbi Meir rápidamente, entonces retorna tú también. Regresa. Y él dice, ya te dije, ya escuchaste la voz. Shuvu banim shobavim, chutz me'acher. Y ahí Rabbi Meir prácticamente, porque ahí pasa una escena muy interesante, le lleva a Rabbi Meir a todos los 13 Bate Midrashot de Tiberias, ¿no?
¿Alguna vez te preguntaste por qué aceptó Elisha ben Abuya ir? ¿Por qué quiere decir? ¿Qué le ofrece a Rabbi Meir? Oye, Jajam, yo creo que Hashem sí acepta. Ven y preguntaremos a los niños en el Talmud Torah, un concepto que existía en ese entonces que se llamaba Pesokli Pesukha. Dime el pasuk que estás estudiando, y eso era como una profecía. Y Elisha ben Abuya va. Yo no entiendo para qué va. 2, el primero contestó mal, el tercero contestó mal. ¿Qué sigue? 12 contestaron mal. Cada pasuk que sacaban esos niños era peor y peor. Decía al niño, dime el pasuk que tienes en la boca. Y al malvado dijo, Dios, ¿quién te dio permiso de estudiar mi Torah? Elisha lo escuchaba y se volvía loco. ¿Qué decía Rabbi Meir? Dejas un jalevis, vamos con los shamis. Vamos con los turcos. Vamos con los kenazim. Vamos. Y Elisha ben Abuya yendo en uno en otro. ¿Qué querían hacer ellos dos? Respuesta. Demostró espérenme, una pregunta más. La Gemara cuenta que el Rabbi Meir Balanés, que era tan bueno y quería arreglar la vida de todos, tenía unos vecinos malvados, que Rabbi Meir llegó a la casa un día y dijo a su esposa, voy a hacer tefilá que mueran. Y su esposa le dice, no, haz tefilá que vuelvan en Teshuvah. ¿Cuál era la discusión entre ellos? ¿Qué opina Rabbi Meir Balanés? ¿Qué opina Bruria? El pecado y el pecado Rabbi Meir dice, esta gente ya no tienen cura, ya no tienen solución. Ya mejor que se vayan y no sigan acumulando pecados. ¿Qué le dice Bruria? Mira, esa gente tienen una dificultad. Usaremos las palabras de clipa. Tienen una clipa. Pídele a Dios que te ayude a ti a encontrar las palabras correctas para romper la clipa de ellos. Así pasó. Así lo logró y volvieron en Teshuvah. ¿Por qué Rabbi Meir Balanés no rezó por Elisha ben Abuya? Ya aprendiste, ¿no? Respuesta. Porque el tema de Rabbi Elisha ben Abuya no es tefila. Él, dice Rabbi Meir, ya quiere. Pero aunque él quiera, ¿qué dijo el Rambam? Dios no quiere. ¿Y por qué Dios no quiere? Por Hilul Hashem que hizo. Si es así, vamos a arreglar el Hilul Hashem. Le agarra a Rabbi Meir y le lleva a todos los Batei Midrashot de Tiberias, el lugar donde había el Hilul Hashem más grande. ¿Y qué ven todos los niños? Que Elisha ben Abuya quiere y Dios no quiere. Elisha ben Abuya desea y Dios le patea. ¿Qué aprende cada joven? Cuidado. Bienaventurado soy yo que Dios a mí sí quiere mi teshuva. Mira qué pasa al final con alguien que tanto renegó, que tanto gritó. Ahora anda como un misquén de templo en templo, de rodillas pidiendo a Boreolán, dame una señal. Y Dios le da otra cachetada y otra cachetada. Con eso arregló Rabbi Meir con mucha jochma y sabiduría el Hilul Hashem de Tiberias. Hidushasazo enorme, basado en alguien que dijo algo parecido. Qué inteligente es ese. En ese momento dice Elisha ben Abuya a los niños, la Mishnah en Pirkei Avot, Alomed Yeled, estudien bien, niños, no escriban basura en la cabeza,
Porque cuando escribas basura, aunque la quieras borrar y escribir Divrei Torah, vas a tener un tohu. Esa Mishnah la dijo Elisha ben Abuyá cuando volvió en Teshuvah. Y por eso está escrita. Después. Pero si la dijo lo dime. ¿Ah? Es la Mishnah de Elisha ben Abuyá. ¿Quién la dijo antes de los niños? Elisha ben Abuyá. Y dije Rabbi Meir, hay testigos. Viene Elisha ben Abuyá y dice a los niños, Alomed Yeled, es para reparar lo que él hacía a los niños antes. ¿Qué les hacía a los niños antes? Dijimos, les mataba espiritualmente burlándoles. Y salió del Bet HaMidrash, segundo Jesús, diciéndoles, cuidadito, la Torah es como oro difícil de alcanzar y como vidrio fácil de perder. Fíjense cómo yo perdí todo el gran oro que yo alcancé. Como esas dos frases se dijeron en ese momento, quedaron escritas. Eso. Entonces hizo más después que antes, incluso porque esto se quedó. Ahora entenderemos por qué la Gemara, lo que dije en la introducción, que hay machloket muy grande en la Gemara, como terminó el Ben Abuyá. La Gemara del Talmud Yerushalmi dice, murió haciendo teshuvah. La Gemara de Talmud Babli dice, no, ahí las cosas, balagán. Creo que la explicación es muy simple. ¿Dónde se escribió el Talmud Yerushalmi? En Tiberias. Talmud Yerushalmi Nichtam Betveria. Los habitantes de Tiberias que vieron lo que está pasando y vieron el efecto, cómo se está arreglando, las lágrimas antes de morir de Elisha ben Abuyá, con la clase que le dio antes de morir su alumno Rabbi Meir, concluyeron todos teshuvah. Arregló en la ciudad el daño y él mismo terminó volviendo teshuvah. Solo que los babilonios, que están lejos, que a ellos nada más les llega la información de boca en boca, de escrito en escrito, ellos, como llegó la noticia negativa de su renegación y hizo un mal impacto en toda la comunidad y no se vivió el ambiente de teshuvah y no se vio con los ojos a Elisha ben Abuyá rogando teshuvah, lo pusieron como, no sé si la teshuvah era válida por la distancia. Conclusión, quedó muy claro dos cosas. Uno, ¿por qué Rabbi Meir se dedicó a arreglar el problema? Porque Rabbi Meir fue, en su alma, el origen del problema. Dos, ¿cómo lo arregló? Haciéndole a Elisha ben Abuyá ir a todos los lugares y demostrar su arrepentimiento y demostrar en todos los lugares el rechazo divino para que todos entiendan el castigo de alguien como él. Cuando en las noticias ya salía, Elisha ben Abuyá está de rodillas pidiendo perdón y Dios no quiere, ahí se arregló el Hilul Hashem. La teshuvah suya al final fue recibida porque su problema fue arreglado. Y todos gracias a Rabbi Meir Balanes.